¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a profundizar en un tema realmente interesante y con implicaciones médicas serias. El grupo sanguíneo B negativo. Hola. Sí, tenemos un informe bastante completo que lo analiza desde distintos ángulos, ¿verdad? Desde la biología pura y dura hasta la clínica. Exacto. Y también vamos a tocar algunos mitos que hay por ahí. Nuestra meta hoy es, sacar lo más importante, lo esencial sobre este tipo de sangre. Perfecto. Entonces, para empezar por lo básico, ¿qué quiere decir exactamente ser B negativo? Bueno, a ver, es una combinación de dos sistemas que usamos para clasificar la sangre. El sistema ABO y el sistema RH, o Rhesus. Ajá. Ser B significa que en la superficie de tus glóbulos rojos tienes el antígeno B. Y en tu plasma tienes los anticuerpos contrarios, los anti-ACE. Entendido. ¿Y la parte de negativo? Esa viene del sistema RH. La característica clave aquí es que las personas B negativo no tienen el antígeno D, que es el principal del sistema RH. Por eso se les llama RH negativo o simplemente negativo. O sea, antígeno B presente, antígeno D ausente. Justo eso. Esa combinación es la que define al B negativo. Y entiendo que esta combinación no es muy común. Para nada. De hecho, eso es lo fascinante aquí, su rareza. Si miras las cifras globales, se calcula que solo un 2%, más o menos, de la población mundial es B negativo. Solo un 2%. Es realmente poco. Poquísimo. Y varía geográficamente. Por ejemplo, en España estamos hablando de entre el 1% y el 2%. ¿Y en América Latina? En Latinoamérica la cosa cambia bastante. Es todavía menos común, fíjate, sobre todo en países con una alta proporción de población indígena, como pueden ser Perú o Bolivia. Ajá. Ahí la frecuencia puede ser incluso menor al 0.5%. Esto es porque en esas poblaciones históricamente ha predominado mucho el grupo O. Claro, tiene sentido. Pero luego, en otros países de la región con más mezcla, digamos con mayor influencia migratoria europea como Brasil o Argentina, las cifras se parecen un poco más a las europeas, quizás entre un 0.7% y un 2%. Por ahí anda. Entiendo. Y esta escasez, me imagino, tiene un impacto directo. Totalmente. Hace que cada donante B negativo sea increíblemente valioso para los bancos de sangre. Son donantes muy buscados. Claro. Y aquí es donde se pone interesante el tema de la compatibilidad, ¿no? ¿A quién puede donar y de quién puede recibir alguien B negativo? Exacto. Es un punto crucial. Si hablamos de donar glóbulos rojos, la sangre B negativa es bastante versátil en cierto sentido. ¿Ah, sí? Si una persona B negativo puede donar sus glóbulos rojos a personas que sean B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. O sea, a todos los B y a todos los AB, independientemente de su RH. Eso es. Cubre a 4 grupos. Pero, y aquí viene la limitación, Ajá. de quién puede recibir. Exacto. Ahí las opciones se reducen drásticamente. Solo pueden recibir glóbulos rojos de otras personas B negativo o de personas O negativo. Solo 2 grupos. Opciones muy limitadas, entonces. Muy limitadas. El O negativo es el donante universal de glóbulos rojos, por eso pueden recibir de ellos. Pero fuera de eso, solo otro B negativo. Entendido. ¿Y qué pasa con el plasma? Porque eso funciona diferente, ¿verdad? Sí, la lógica se invierte. Como las personas B negativo tienen anticuerpos anti-A en su plasma. Claro, los que atacan al antígeno A. Exacto. Pues su plasma solo se puede transfundir a personas que no tengan ese antígeno A, es decir, a personas del grupo B positivo o negativo y del grupo O positivo o negativo. Ya veo. ¿Y ellos de quién pueden recibir plasma? Pueden recibir plasma de los grupos B y AB, porque estos plasmas no contienen anticuerpos anti-B que pudieran reaccionar con sus glóbulos rojos. Es como un rompecabezas la compatibilidad, ¿eh? Totalmente. Hay que considerar tanto los antígenos en los glóbulos como los anticuerpos en el plasma. Perfecto. Ahora, más allá de las transfusiones, mencionaste el factor RH. Y sé que esto tiene una implicación muy importante en el embarazo. Importantísima. Es una de las consideraciones clínicas clave para cualquier persona RH negativa y, por supuesto, para las B negativo. ¿Qué ocurre exactamente? A ver, si una madre es RH negativa, como una mujer B-,
y concibe un bebé que hereda el factor RH positivo del padre. El bebé sería RH positivo, diferente a la madre. Exacto. Durante el embarazo, o más comúnmente durante el parto, una pequeña cantidad de sangre del bebé puede pasar a la circulación de la madre. Como la madre es RH negativa, su sistema inmunitario reconoce el antígeno D de los glóbulos rojos del bebé como algo extraño. Y reacciona. Y reacciona, produciendo anticuerpos contra ese antígeno D. Es lo que llamamos sensibilización al RH. ¿Esto afecta a ese primer embarazo? Generalmente no, o muy poco. El problema suele venir en embarazos posteriores. Ah, claro. Si la madre vuelve a quedar embarazada de otro bebé RH positivo, esos anticuerpos anti-D que ya fabricó pueden cruzar la placenta, que es la barrera entre madre y feto. Y atacarían la sangre del segundo bebé. Exactamente. Atacan y destruyen los glóbulos rojos del feto. Esto es lo que se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido, o EHRN. A veces también se llama eritroblastosis fetal. Suena complicado. ¿Y cuáles son las consecuencias para el bebé? Pues pueden variar mucho en gravedad. En casos leves, el bebé puede nacer con anemia, necesitar alguna transfusión quizás, y tener ictericia, que es esa coloración amarilla de la piel por el aumento de bilirrubina. La bilirrubina viene de los glóbulos rojos destruidos, ¿no? Justo, pero en casos más graves, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo cuáles? Podemos ver casos de hidropesía fetal. Es una hinchazón generalizada muy severa del feto causada por una insuficiencia cardíaca provocada por la anemia extrema. El corazón no puede compensar la falta de glóbulos rojos. Qué terrible. Sí. Y otra complicación muy grave es el kernícterus. Si la bilirrubina sube a niveles muy altos, puede depositarse en el cerebro del bebé y causar daño neurológico permanente. Uf, pero esto se puede prevenir, ¿verdad? Mencionaste algo antes. Sí, afortunadamente hoy en día la prevención es muy eficaz. Existe la inmunoglobulina anti-D, que comercialmente se conoce mucho por el nombre Rogam, aunque hay otras marcas. ¿Y cómo funciona? Se administra a la madre RH negativa en momentos clave del embarazo, como alrededor de la semana 28 y también después del parto si el bebé resulta ser RH positivo. Lo que hace esta inyección es, digamos, engañar al sistema inmune de la madre. Neutraliza cualquier glóbulo rojo RH positivo del bebé que haya podido pasar a su sangre, evitando así que ella produzca sus propios anticuerpos anti-D. Ah, qué interesante. O sea, evita la sensibilización. Exactamente, previene la formación de esos anticuerpos peligrosos. Ha sido un avance tremendo en obstetricia y ha reducido drásticamente los casos graves de EHRN. Me alegro mucho de que exista esa solución. Bueno, saliendo un poco del tema del embarazo y las transfusiones, el informe que tenemos también toca posibles vínculos entre el grupo sanguíneo y otras condiciones de salud. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, es un área de investigación activa y bastante compleja. Hay estudios que han observado algunas asociaciones estadísticas. Por ejemplo, se ha sugerido que las personas que no son del grupo O sea, las que son A, B o AB, Ajá, los grupos no... ¿correcto? Pues parece que tienden a tener niveles un poquito más altos de ciertos factores de coagulación en la sangre. Se habla del factor de von Willebrand y del factor 8. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, la hipótesis es que niveles más altos de estos factores podrían estar asociados con un riesgo ligeramente mayor de desarrollar coágulos sanguíneos, es decir, trombosis venosa o arterial, en comparación con las personas del grupo O. Interesante. ¿Y esto se relaciona de alguna manera con lo que se vio durante la pandemia de COVID-19? El informe menciona un estudio específico. Sí, es una conexión que se exploró. El informe cita un estudio realizado en Navarra, en España. Durante la pandemia, observaron en su grupo de pacientes hospitalizados por COVID-19 ¿Qué observaron? que los pacientes que pertenecían al grupo sanguíneo B parecían tener estadísticamente una frecuencia un poco mayor de complicaciones trombóticas, de coágulos, y también una mayor necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Vaya, eso es llamativo. ¿Pacientes del grupo B específicamente? En ese estudio en particular, sí. La asociación más notable fue con el grupo B.
Es una observación interesante, un indicio que sugiere que quizás el grupo sanguíneo podría influir de alguna manera en la respuesta del cuerpo a la infección por SARS-CoV-2 o en sus complicaciones. Pero claro, me imagino que hay que tomar esto con mucha precaución. Una cosa es una observación estadística y otra muy distinta es decir que ser del grupo B causa más problemas con el COVID. Absolutamente. Es crucial, fundamental, no saltar a conclusiones. Distinguir entre correlación y causalidad es clave aquí. Explícanos un poco más esa diferencia. Claro, que dos cosas ocurran juntas, como ser del grupo B y tener más trombosis en ese grupo de pacientes COVID, no significa necesariamente que una sea la causa directa de la otra. Podría haber muchísimos otros factores involucrados. Como la genética individual, otras enfermedades, el estilo de vida. Exacto. Factores genéticos, ambientales, la propia virulencia de la cepa del virus, el tratamiento recibido, son muchísimas variables. Estos estudios de asociación son útiles para generar hipótesis, para señalar caminos de investigación. Pero no son una respuesta definitiva. Para nada. Se necesita mucha más investigación para confirmar si estos vínculos son reales, para entender los mecanismos biológicos que podrían explicarlos si es que existen. Quizás los antígenos A o B influyen en cómo interactúan las células sanguíneas o las proteínas de coagulación, o en la respuesta inflamatoria, pero aún estamos lejos de saberlo con certeza. Entendido. Mucha cautela con esas interpretaciones. Y hablando de interpretaciones, en el otro extremo del espectro científico, también es importante abordar las ideas sin base que a veces circulan sobre los grupos sanguíneos, ¿no? Sí. Es fundamental separar la ciencia de la pseudociencia. Hay teorías que han ganado cierta popularidad, pero que carecen totalmente de evidencia científica rigurosa. ¿Como cuál, por ejemplo? La más famosa probablemente es la llamada dieta del grupo sanguíneo. Esta teoría propone que deberíamos comer ciertos alimentos y evitar otros basándonos en nuestro grupo ABO. He oído hablar de ella. ¿Tiene algún fundamento? Ninguno. No hay ni un solo estudio científico serio que respalde la idea de que el grupo sanguíneo determine qué dieta es mejor para una persona. Los beneficios que algunas personas reportan al seguir esas dietas suelen deberse a que eliminan alimentos procesados o aumentan el consumo de frutas y verduras, algo que es saludable para cualquiera independientemente de su grupo sanguíneo. Claro, es un efecto general de comer más sano, no por el grupo sanguíneo en sí. Exacto. Y otra idea sin base científica es la creencia japonesa del Ketsueki-gata. Ketsueki-gata. ¿Qué es eso? Es la idea de que el grupo sanguíneo está relacionado con la personalidad, que si eres A, eres de una manera, si eres B de otra, si eres O de otra. Es muy popular en Japón, hasta el punto de influir a veces en citas o entrevistas de trabajo, increíblemente. ¿En serio? ¿Y hay algo de verdad en eso? Cero. No existe ninguna evidencia científica que conecte el grupo sanguíneo ABO con rasgos de personalidad. Es pura pseudociencia. ¿Y por qué la gente cree en estas cosas entonces? Mencionas el efecto Barnum. Sí, el efecto Barnum es un fenómeno psicológico que explica bastante bien por qué estas ideas persisten. Describe nuestra tendencia a aceptar descripciones de personalidad que son vagas y generales, como si fueran análisis muy precisos y personalizados para nosotros. Como los horóscopos, quizás. Exactamente como los horóscopos. Te dicen, eres una persona a veces insegura pero con gran potencial interior. Y mucha gente dice, sí, ese soy yo. Pues con la personalidad y el grupo sanguíneo pasa algo parecido. Son afirmaciones tan genéricas que casi cualquiera puede sentirse identificado. Entendido. Hay que quedarse con la ciencia validada. Siempre. Bueno, haciendo un resumen de lo que hemos hablado. El grupo B negativo. Poco común, sí, pero con un papel muy importante en el mundo de las donaciones de sangre, precisamente por esa rareza. Correcto. Y con consideraciones médicas muy específicas, sobre todo lo que hablamos del factor RH negativo durante el embarazo y la importancia de la prevención con la inmunoglobulina anti-D. Ajá. Queda claro que conocer nuestro grupo sanguíneo puede ser importante y que donar sangre, especialmente si perteneces a un grupo raro como el B negativo, es un acto vital. Vital, sí. Y mientras tanto, la ciencia sigue investigando esas posibles conexiones más sutiles con la salud general, como los temas de coagulación o respuesta inmune.
Pero siempre, como decías, basando cualquier decisión o conclusión en la evidencia científica sólida, no en mitos o teorías sin fundamento. Exacto. Ese es el mensaje clave. Y para cerrar, ¿alguna reflexión final que quieras compartir? Pues quizá invitar a pensar un poco más allá de lo que ya damos por sentado. Conocemos bien la importancia de los grupos sanguíneos para las transfusiones y los riesgos como la ERHN. Pero estas asociaciones emergentes, aunque aún no confirmadas del todo, con la coagulación o con la respuesta a infecciones, nos hacen preguntarnos qué otros roles biológicos, quizá más sutiles, que todavía no hemos descubierto, podrían estar jugando estos antígenos A, B y D en nuestra fisiología, en nuestra salud general. Es una buena pregunta. Podría ser que la historia completa de lo que significan nuestros grupos sanguíneos todavía tenga capítulos interesantes por escribir. La investigación continúa. Sin duda, un campo fascinante. Muchísimas gracias por compartir toda esta información tan detallada y clara con nosotros hoy. Gracias a ti. Ha sido un placer conversar sobre esto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Salud y Belleza. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo para cuidar tu cuerpo, tu mente y tu bienestar. Si te gustó este contenido, no olvides seguirnos, compartir y dejarnos tu valoración. Cada semana, más consejos, entrevistas y secretos para sentirte y verte mejor. Hasta la próxima. Gracias por